Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya. Hoy quiero compartir una palabra eh, eh, para la gloria del Señor. La vamos a encontrar en Marcos capítulo 3. El hombre fuerte, gloria a Dios. Es importante que entendamos que en medio de tantos conflictos que el creyente confronta en su vida, es importante que entienda cuáles son las estrategias, cuál es el armamento de guerra, de confrontación a ese reino espiritual invisible del cual Jesús nos habla en este capítulo. Gloria al Cordero de Dios. Así que vamos a ver aquí a Jesús sanando el día sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Aquí estamos viendo la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Que en lugar de enfocarse en la sanidad, en lo que Dios estaba haciendo, pues para ellos era más importante acusar a alguien. En el caso de Jesús, acusarlo porque estaba sanando el día sábado. Gloria a Dios. Que muchas veces, ¿verdad?, las normas de los hombres, hay fortalezas del pensamiento que se levantan, ¿verdad? Hay prejuicios. A veces la iglesia tiene prejuicios, a veces la iglesia no entiende, ¿verdad? Porque ha sido educada de tal o cual manera. Son fortalezas del pensamiento que muchas veces le impide al creyente recibir la sanidad, recibir la liberación. Y es importante que identifiquemos cuáles son esas fortalezas del pensamiento para que entonces el dedo de Dios se pueda mover en medio nuestro y recibir la sanidad. Entonces, la liberación, el milagro. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Así que a Jesús no le importaba, la confrontación. Él estaba dispuesto a enfrentar lo que se iba a levantar. Así que él le dio instrucciones a ese hombre: levántate, que tenía la mano seca, y ponte en medio. Que tenemos que estar dispuestos a escuchar las instrucciones del Espíritu Santo en medio del fragor de la batalla. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está seco en nuestra vida? Vemos aquí un hombre que tenía la mano seca y Jesús le dio unas instrucciones. ¿Qué se está secando en tu vida? ¿Se ha secado tu fe? ¿Qué se está secando? ¿Qué has perdido? Una mano seca nos habla de carencias, de quebrantos, de malestares que están robando la plenitud del propósito de Dios en tu vida. Así que el Señor te está dando unas instrucciones en esta hora. Tú estás dispuesto a escuchar las instrucciones del Espíritu y obedecer sin importar la confrontación. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Gloria al Cordero de Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, santo es tu nombre, Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba enojado. Así que muchas veces pensamos que Jesús no se enoja. Jesús se enoja. Dice que se enoja entristecido por la dureza de sus corazones. A veces Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de la iglesia, del creyente, pero sencillamente su corazón está endurecido. No están dispuestos a levantarse y a ponerse en medio, a obedecer las instrucciones del Espíritu, como hizo este hombre. Este hombre tenía una mano seca, se levanta, obedece las instrucciones del maestro. Pero los fariseos eran incrédulos
Y Jesús estaba entristecido. Así que hay muchos que de la misma manera, por causa de la incredulidad, no reciben el amor de Dios en sus vidas, no reciben la plenitud de lo que Cristo vino a darles. Gloria al Cordero de Dios. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. A aquel hombre no le importó que estaba rodeado de incredulidad, de fariseos dispuestos a acusarle, a señalarle. De la misma manera Jesús, Él extendió su mano. El Señor te invita a extender tu mano para que sea restaurada y sana tu mano. Esa situación en tu vida que como la mano de aquel hombre estaba seca. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Gloria al Señor Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Había oposición, habían amenazas contra Jesús, pero mientras se levantaban las amenazas y la oposición, grandes multitudes venían a él. Así que mientras mayor sea la oposición, mayor es la oportunidad de Dios para dejarte saber que Él es el Dios grande y de poder. Gloria al Cordero de Dios, porque no hay nada que pueda limitar el poder de Dios. Aleluya. Y dijo a sus discípulos, solamente la incredulidad del corazón puede impedir que Dios pueda obrar en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Así que la fe, el milagro de este hombre había restablecido y sanado la fe también de aquella multitud que lo seguía. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque Satanás siempre va a tratar de desviar, de distraer. Satanás va a tratar de evitar que el plan y el propósito de Dios se cumplan. Gloria a Dios. Pero Jesús los reprendía mucho. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Así que después de este milagro vamos a ver a Jesús instruyendo a sus discípulos. Él sanó a ese hombre de la mano seca un sábado. Así que obviamente buscaron los fariseos ocasión para acusarle, no para dar gloria a Dios por el milagro del hombre de la mano seca. Gloria a Dios. Así que Jesús continuó con la encomienda del Padre sin distracciones. Y todo lo que se oponía al propósito ante la encomienda que Jesús había recibido del Padre, Jesús sencillamente no le importaba, no era motivo para detenerlo en su encomienda. Así que de la misma manera nos tenemos que armar del mismo pensamiento, no nos podemos detener ante la encomienda del Señor de predicar un evangelio de poder y de anunciar el camino de la salvación en Cristo. Gloria a Dios. Así que acusan a Jesús de haber sanado a ese hombre y de echar fuera a los demonios, de reprenderlos por Satanás, por Belcebú. Y Jesús les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así que estamos viendo aquí
Marcos capítulo 3. Gloria al Cordero de Dios, te alabamos, Señor. Marcos capítulo 3, del 23 en adelante, estamos viendo cómo Jesús le está abriendo el entendimiento a los fariseos que lo acusaban de echar fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de las moscas, por Satanás, y que Jesús le está diciendo: un reino dividido no puede permanecer. En otras palabras, un reino que está unido permanece porque está unido. Así que Jesús vino a dividir el reino de Satanás y lo demostró con ese milagro. Así que él les dice: ustedes me acusan de estar echando fuera a Satanás por el príncipe de los demonios, pero Satanás, su reino se está dividiendo porque el dedo de Dios, ¿verdad?, se está moviendo a través del llamado a sanar y a libertar por medio de Jesucristo y de su palabra. Así que de la única manera que entonces podemos saquear una casa, quitar las posesiones del hombre fuerte, es atando al hombre fuerte. Así que Jesús estaba atando al hombre fuerte. Jesús estaba despojando al hombre fuerte de sus posesiones, es decir, de la sanidad de aquel hombre. Jesús tuvo que atar a los demonios y darle en posesión lo que Dios a través de Jesucristo le quería otorgar y entregar, que era la sanidad. Así que nosotros tenemos que identificar cuando el hombre fuerte en nuestras vidas, qué es eso que está seco, qué es eso que se está secando en nuestra vida, nuestra fe, qué es eso que impide que recibamos la sanidad y la liberación. Tenemos que entenderlo primero, llamarlo por nombre, de modo que podamos recibir la contestación y la respuesta. Muchas veces hay bloqueos a la sanidad, muchas veces hay bloqueos al milagro. Tenemos que identificar a Satanás. Jesús los reprendía mucho a los demonios, no los dejaba manifestarse, y en el caso de que hubiera manifestaciones demoníacas, los echaba fuera. Gloria a Dios. Así que Jesús vino a dividir su reino. El reino de Satanás estaba siendo destruido y derribado con la palabra, con el ministerio de sanidad de Jesucristo. Hay muchos cristianos que no han entendido. No usan su autoridad porque no conocen la palabra de Dios. No tienen autoridad para despojar al hombre fuerte porque sencillamente el hombre fuerte ha tomado sus posesiones. Estamos llamados a quitarle las posesiones al diablo. En el nombre de Jesús. Muchos cristianos en su vida sencillamente viven en ciclos de derrota porque no han logrado atar al hombre fuerte, no han logrado dividir el reino de Satanás usando su autoridad por la palabra, porque ni siquiera entienden quién es el hombre fuerte en sus vidas. El Espíritu Santo les reveló a Jesús cuál era el hombre fuerte. En la vida de aquel hombre era su mano seca. La mano seca también nos habla de parálisis, de bloqueo. La mano seca nos habla de algo que no da fruto, algo que está seco, es algo que no tiene vida. Así que Jesús quiere soplar su vida a través del Espíritu Santo, devolverte el vigor, la vitalidad, la sanidad, que para que puedas moverte y hacer su voluntad y glorificar el Dios de los cielos. Siempre habrá fariseos incrédulos que se opongan al propósito de Dios, pero siempre habrá un remanente que levante sus manos para darle gloria a Dios por los milagros que Jesucristo vino a hacer por medio del Espíritu Santo. Gloria al Cordero de Dios. Así que este es un día no solamente para dar gracias a Dios, sino para glorificarle y recibir esa palabra que va a traer sanidad y liberación, esa palabra que va a derribar, que va a hacer que se venga abajo el reino de las tinieblas, esa palabra que va a dividir el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. He aquí os doy potestad, dijo el Señor. Tenemos que usar la potestad que recibimos del Padre en el nombre de Jesús para echar fuera el reino de Satanás, que se venga abajo, despojarlo de sus bienes. Gloria al Cordero de Dios. Así que estamos agradecidos porque Cristo Jesús se reveló en nuestras vidas para devolvernos la sanidad y la vida a eso que estaba seco, así como se la devolvió a aquel hombre
El Señor Jesús pagó un precio de sangre para devolverte la vida, para dar vida, impartir vida a eso que está seco, a eso que se ha secado. Gloria a Dios, ya sea por la incredulidad, por el pecado, ya sea porque ha habido fortalezas del pensamiento que se han levantado, que no te han dejado percibir el propósito de Dios, entender la voluntad de Dios para tu vida, que no te permiten discernir lo que está ocurriendo en lo espiritual. Así que es importante estar conectados con la palabra. La palabra es la que nos va a dar esa sensibilidad, nos va a mantener conectados al propósito de Dios, nos va a hacer sensibles a su voz, de modo que podamos caminar en esa victoria, gloria a Dios. Así que hoy es un día para dar gracias, es un nuevo día para recibir el vino nuevo del Señor. Vino nuevo en odres nuevos. Es un momento de echar y dejar atrás los odres viejos. ¿Qué Dios quiere para ti hoy? Gloria a Dios. Pon tu copa boca arriba para que sea llena. Mi copa está rebosando, decía el salmista, gloria a Dios. Así que Dios quiere que tu copa rebose de gozo, gloria a Dios, de alegría, de acción de gracias, porque tenemos un Dios que conquistó la muerte y el Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no se enseñorea del cristiano. Jesús tiene potestad sobre la muerte y nos la dio a nosotros en su nombre. Así que no hay nada que pueda prevalecer ante el propósito de Dios para impartir vida, para otorgarte vida, para otorgarte esas llaves para que de la misma manera puedas dividir el reino de las tinieblas y establecer la vida de Cristo a través de tu testimonio, a través de ese milagro del cual vas a testificar cuando lo recibas. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Tenemos a un Dios que hace milagros, un Dios que sana, que liberta, que rompe cadenas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta palabra para la iglesia. Es un tiempo de proclamar nuestra victoria en tiempos donde las tinieblas están enseñoreando de un gran sector de la iglesia. Es momento de que el remanente se levante a ejercer su autoridad y a despojar al enemigo, a dividir su reino para que su casa espiritual sea saqueada. Tenemos que saquear los bienes del hombre fuerte. Gloria a Dios, tenemos esa autoridad. Jesús nos la entregó en su nombre, por su palabra. Gloria al Cordero de Dios. Así que la paz del Señor contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es aquí que está nuestro fundamento en la palabra de Dios. Jesús nos comparó a un hombre prudente, aquel que cimentó su vida sobre su palabra. Nos comparó a una casa que no puede ser derribada, venga lo que venga, la casa permanecerá si estamos sobre este fundamento, venga lo que venga, nada puede derribar esa casa porque es Cristo el fundamento, la roca inconmovible de los siglos donde hemos puesto nuestro fundamento. Esa casa va a permanecer. Gloria al Cordero de Dios. Así que damos gracias al Señor por su palabra en el nombre de Jesús. Así que la paz del Señor contigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Maranata, Cristo viene.